Damos gracias a Dios que nos permite la vida hasta este momento. Él nos ha cuidado, nos ha guardado, y también damos gracias porque Él nos da un medio para llegar hasta su trono de gracia, como una y otra vez nos dice que le invoquemos, que oremos, y dice allá en uno de los Salmos 91, dice: me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Entonces Dios nos ha dado ese medio para invocarle, y siempre nos dice que Él nos va a responder según, ¿verdad?, su amor, sus tiempos y su voluntad. Así que en estos momentos, ¿verdad?, difíciles, pues esa comunión con el Señor nunca la perdamos, sino al contrario, y no siempre, no solo en los momentos de aflicción, sino en todo momento el creyente debe estar en íntima comunión con su Creador. Vamos a buscar allá en el libro de Isaías, capítulo 24, el pasaje en que vamos en esta tarde a meditar. Isaías 24, todo el capítulo lo voy a leer en voz alta. Dice el Señor en su palabra: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificar por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije: mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará,
y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Amén. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, es poderosa, Señor, y tú nos enseñas también en tu palabra lo que, Señor, tú quieres que aprendamos, lo que quieres también que creamos. Señor, danos entendimiento, que tu Espíritu Santo sea el que, Señor, aplique esta palabra en nuestras vidas de tal forma que cumpla los propósitos por los cuales tú nos las traes, Señor, en esta oportunidad. Guíanos, Padre, en Cristo Jesús, te lo estamos suplicando. Amén. El tema de esta ocasión es el juicio universal de Dios. El juicio universal de Dios. Dios en su palabra se ha revelado como juez, pero como juez justo, no como muchos de los jueces humanos que son corruptos al vender la justicia al que más tiene. El Salmo 7:11 dice: Dios es Dios justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Muchos cuestionan por qué, siendo Dios de amor y misericordia, hace juicios y por lo tanto castiga a quienes ama. La respuesta es que Dios, siendo santo y justo, no puede ignorar y dejar impune los pecados de los hombres, ya que dejaría de ser Dios. Al respecto, el profeta Nahum dice en el capítulo 1, versículos 2 y 3: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces vemos cómo en su palabra Dios se ha revelado como juez justo, y que Él a todos los impíos dice no tendrá por inocente al culpable. Es decir, llegará un tiempo, un día en que todos aquellos que le desobedecieron, aquellos que se rebelaron contra Él va a hacer un juicio. Esto la Biblia lo enseña una y otra vez, y uno de los artículos de nuestra fe dice, precisamente hablando del juicio, que Él al fin del mundo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. En este capítulo 24, el profeta Isaías nos enseña detalladamente cómo es ese juicio de Dios, el juicio universal de Dios. Y en primer lugar, lo que aprendemos de este capítulo, precisamente que el juicio de Dios es sobre todos los hombres y sobre todas las naciones. Capítulo 24 del 1 al 6. Dice allá, hablando de todo el mundo, de toda la tierra: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y luego dice que todos los hombres están incluidos, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, al que toma prestado, al que da al logro. Así que
también al que lo recibe. Es decir, todos los hombres y todas las naciones. En el pecador no hay distinción ni social, ni económica, ni de raza, ni intelectual. Todos han pecado, han desairado y han ofendido al Todopoderoso. La Escritura es muy clara al respecto. Dice la Biblia en el libro de Romanos 3, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso se refiere, dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y vuelve a decir, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. O sea, una y otra vez, este capítulo, hablando de la tierra, dice que se contaminó, y también habla del mundo, obviamente, y los moradores de la tierra también. Entonces, vemos que realmente el juicio es universal. Pero también en este pasaje se nos habla que Dios hace juicios temporales. Es decir, en esta época, en esta parte de la historia de la tierra, del mundo, Dios hace juicios temporales. Los ha hecho en el pasado, como todos hemos conocido. Adán y a Eva, cuando cayeron en pecado, fueron enjuiciados por Dios. También la humanidad en los tiempos de Noé, cuando envió el diluvio. Con el pueblo de Israel, cuando se rebelaron allá en el desierto, cuando Él los había sacado de la esclavitud de Egipto y los castigó, dejándolos vagar 70 años en el desierto. También cuando estuvieron allá, viviendo ya en la tierra de Canaán, le desobedecieron cuando emparentaron con paganos y mundanos, cosa que Dios les había prohibido y advertido que si lo hacían, serían influenciados y llevados para servir a los dioses de las naciones que habitaban en Canaán. Por lo que Dios en cada una de estas etapas de la humanidad y del pueblo mismo de Dios, envió juicios y castigos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel incumplió los mandamientos que Dios les había dado, envió a diferentes naciones para sojuzgarlos y ser llevados a naciones lejanas. Pero de la misma forma, también sigue haciendo juicios en la actualidad por medio de diferentes formas. Aquí nos dice, la tierra enfermaron los altos pueblos de la tierra. Vemos en la actualidad diferentes formas como Dios está enviando juicios, enfermedades, plagas, pandemias, terremotos, ciclones. Son diferentes formas como Dios está castigando el pecado de la humanidad, el pecado del hombre. Dios es un Dios vivo y verdadero. Él ve, oye, percibe todo lo que los hombres del mundo están haciendo, diciendo y pensando, y Él actúa en consecuencia de todo lo que percibe.
Las diferentes formas de sus juicios son diversos. Sus moradores fueron asolados, dice la Escritura, por medio de enfermedades, pestes o pandemias, y la muerte de muchas gentes, como la que está afectando el mundo en estos tiempos. Se habla de millones de infectados y de cientos de miles de muertos. Pero no solamente el hombre es afectado por los juicios de Dios, el trabajo también es afectado. Se pierden las cosechas, hay plagas en los campos, como también en las ciudades. Aquí dice la Escritura: por esta causa la maldición consumió la tierra. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Dice el versículo 7, se perdió el vino, enfermó la vid. O sea, ahí nos habla enfermedad en la agricultura, en las plantas, y en consecuencia, pues tanto los que sembraban y cosechaban, como también los que tomaban el fruto de la vid, todo esto ya no da como en la antigüedad, sino que todo está afectando por causa del pecado y del juicio que Dios trae a todo el mundo. De tal forma que la alegría de esas gentes se ha perdido. Dice el versículo 8, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. En la ciudad, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Es decir, no es casualidad lo que está sucediendo. Vemos cómo ahora ya no hay libertad para andar por todos lados. Dice, la ciudad se ha cerrado. ¿Cuántas cosas ahora hay que no se puede disfrutar o tener la libertad para andar? Son cosas, ¿verdad?, que Dios mismo nos ha dejado en su palabra para que lo conozcamos y también en su debido momento entendamos por qué vienen y para qué vienen estas cosas que estamos viviendo en la actualidad. Dice el versículo 11, hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. O sea, el panorama, ¿verdad?, de cuando la humanidad ha caído en pecado y las consecuencias de ese pecado, pues son fatales, como nos dice aquí este capítulo 24, y son diferentes formas como Dios está ejecutando sus juicios. Aunado a todo lo anterior, los fenómenos meteorológicos. Últimamente hemos escuchado y visto terremotos, ciclones que incluso en esta área en la cual vivimos, ¿verdad?, cuánta gente está afectada por esa tormenta que pasó, ¿verdad? Ahí está el cumplimiento de la palabra, como se nos asegura, todo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar, es decir, se va a cumplir una a una. Pero dentro de todo esto, también se nos enseña que dentro del juicio de Dios, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de un pueblo. Dice el versículo 14 al 16, mientras que en el mundo que no conoce a Dios,
la alegría, el gozo, todo se acabó, se oscureció. Por otra parte, dice el versículo 14, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces, glorificar por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. En su gracia Dios ha escogido un pueblo para Él, pero no por algo bueno que vio en ellos, sino solo por su gracia. Ese pueblo es el remanente que Dios ha guardado y que seguirá guardando por todos los tiempos. Una manada pequeña, a quien Dios también, cuando es necesario, llama la atención, y a quien disciplina cuando lo requiere, cuando lo necesita, porque les ama. Ese pueblo que está confiado en el amor y en el poder de Dios, de tal forma que le alaba y le glorifica en todo momento, independientemente de las circunstancias que están sucediendo a su alrededor, porque está seguro que su vida y su salvación están seguros en las manos de Dios, y que de sus manos nadie les podrá arrebatar. Entonces el gozo del Señor en sus hijos no es pasajero, sino es un gozo continuo y eterno, porque entendemos que Dios verdaderamente, si nos ha salvado, Él nunca quitará esa salvación. Si Él nos ha amado de la misma forma, nos ha amado eternamente. Pero también no solamente Dios ha hecho juicios en el pasado y lo está haciendo en el presente. La Escritura nos asegura y nos advierte que hay un juicio final futuro que va a suceder. La Escritura nos enseña enfáticamente que Cristo volverá a hacer el juicio final. En ese pasaje de Isaías capítulo 24 también nos habla de este pasaje, que viene a ser un pasaje apocalíptico, que nos dice lo que ocurrirá en el futuro, cuando el Señor retorne a esta tierra. Dice la palabra que el Padre le dio al Hijo a hacer el juicio. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Previo al juicio, Dios levantará a todos los que murieron. Y entonces es cuando el Señor va a hacer el juicio final. A partir del versículo 18, el profeta Isaías empieza a hablar con palabras, con verbos al futuro, en el tiempo futuro. Dice, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Versículo 19 dice, será quebrantada del todo la tierra, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Y por último dice, la luna se avergonzará y el sol
se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Todo este pasaje del 17 al 23 nos hablan del juicio final, nos hablan de la gran tribulación que vendrá en esos tiempos de los días finales. Una y otra vez nos está hablando del futuro, de lo que va a acontecer cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. También nos dice que en ese tiempo, como lo dice también Apocalipsis, van a ser enjuiciados y castigados todos aquellos que incluso allá en el cielo se rebelaron contra Dios. Como dice el versículo 21, castigará al ejército de los cielos y a los reyes de la tierra. Ahí está todo lo que conlleva el juicio universal de Dios. Muchos han dicho o dicen, el juicio es aquí en esta tierra. Lo que aquí haces, aquí lo pagas. Eso es una falsedad. Dios puede mandar, es verdad, juicios temporales, como ya nos enseña la Escritura, pero esto no implica que no va a haber un juicio final. No, una y otra vez la Escritura y también la doctrina cristiana nos habla respecto de ese juicio final. Los motivos del juicio, ¿por qué Dios hace juicios y hará el juicio final? Claramente lo dice el versículo 5. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Sabemos que todo el origen de esto se inició con el pecado, con el primer pecado de nuestros padres y con los pecados actuales de todas las gentes. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, es el juicio, y precisamente el traspasar la ley es pecado, y Dios, como hemos leído en otro pasaje, no dará por inocente al culpable. Dios llamará a cuenta a todos aquellos que transgredieron su ley, sus mandamientos, pero que nunca se arrepintieron, nunca pidieron perdón y murieron en su pecado. También dice, falsearon el derecho, es decir, cometieron injusticias. También es una de las, el cometer injusticias es pecado delante de Dios, y es algo que Dios también, son las causas, los motivos por los cuales Dios envía su juicio universal a toda la tierra. Y por último dice, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no quebrantó, o más bien quebrantó el pacto de Dios? Y actualmente también sabemos que la iglesia cristiana está bajo pacto o en pacto con Dios, pero una y otra vez los mismos creyentes han quebrantado el pacto con Dios. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Precisamente este juicio universal que Dios nos está advirtiendo en su palabra. Entonces ahí están las causas por las cuales Dios trae juicio a la humanidad, al mundo, a la tierra misma. Conocer el juicio de Dios debe traer temor al corazón del hombre. No solo miedo, sino respeto y reverencia hacia aquel que va a hacer el juicio. Ya que estamos en sus manos,
y lo estaremos en ese día final, en ese juicio final. Dice la Escritura, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero también dice Juan, capítulo 5, versículos 22 y 28, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Ahí está, el Padre le ha dado el juicio al Hijo. ¿Y qué tenemos que hacer entonces si sabemos que el Hijo, cuando vuelve a hacer el juicio final, pero que también en estos tiempos de nuestra vida puede traer juicio para nuestra vida? Dice el Salmo 2:12, ¿cómo debemos conducirnos delante del Hijo? Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Sabemos que Dios es un Dios santo y Dios no puede ver el pecado. Por eso cuando el hombre comete pecado, Él se enoja, Él tiene una ira santa. Y dice, y a todos aquellos que están una y otra vez transgrediendo y quebrantando su pacto, dice, no vaya a ser que perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Los creyentes confiamos que toda condenación ha sido quitada por la obra perfecta que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Como dice el libro de Romanos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros como creyentes tenemos un abogado que hablará por nosotros, ya que toda boca será cerrada y todo el mundo quedará bajo el juicio de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que condenará. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, esperemos que Dios nos ayude, nos dé sabiduría para no desconocer el juicio, sino al contrario, conocerlo, pero también ser prudentes y entendidos de que debemos de vivir como dice el apóstol Pedro. Si conocemos todo lo que va a suceder, tenemos que vivir una vida santa, una vida que agrade y glorifique a nuestro Dios. Que Él nos ayude y nos bendiga, y bendiga su santa palabra. Amén.